para Israel, según el libro de Romanos. En verdad el estudio ha sido un poquito más amplio porque estamos estudiando el libro completo. Pero uno de los temas que se trata el libro es cuál es el plan de Dios para su pueblo Israel. Y de estos hemos hablado bastante. El mismo miércoles hablamos del tema, repasamos de capítulo 1 hasta capítulo 10, viendo que el problema principal del hombre es el pecado y que la solución del pecado es Cristo Jesús. Que Dios hizo su parte, enviar a su Hijo que murió por nosotros, el Evangelio. Como dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, que es el Evangelio, la buena noticia de que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. No me avergüenzo del Evangelio, dice él, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Hemos visto que Dios en su soberanía ha decidido salvar al mundo bajo un nuevo pacto, haciendo su parte. ¿Cuál es la parte de Dios? El Evangelio, su gracia, su misericordia, la muerte de su Hijo, ofreciendo a nosotros un sacrificio perfecto para la salvación. Pero también se habla de la parte del hombre. El hombre también tiene que hacer su parte para ser salvo. Dios puede salvarnos sin que hagamos nada, ¿cierto o falso? ¿Sí? Si Él quiere. Y el mismo libro de Romanos, en capítulo 9, dice: a Jacob amé y Esaú aborrecí, porque Él puede hacer lo que Él quiere. Y lo que Él quiere enseñar en el capítulo 9, como vimos, en más detalle varias veces, pero repasamos el miércoles, es lo que Él quiso hacer fue salvar a los gentiles por medio de los judíos y salvar a los judíos por medio de los gentiles. Ese es el plan de Dios. Y eso en verdad es lo que Él ha querido hacer desde antes de la fundación del mundo. Si Dios escogió a Israel como un pueblo especial, que lo hizo, muchas promesas hizo Dios a Israel. En el mismo libro de Isaías vemos muchas cosas que Dios dice a su pueblo. Pero desde antes de Israel, con el padre, o abuelo, o bisabuelo de Israel, tenemos a Abraham, abuelo, ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacob, el abuelo de Israel. Dios había hecho la promesa de que por medio de él iba a bendecir a todas las naciones del mundo. Cuando escogió a Abraham, aún antes que existiera Israel, el plan era bendecir a todas las naciones por medio de Israel. Y la buena noticia es que no tenemos que esperar un día futuro, como algunos creen, donde los israelitas van a salir por todo el mundo a predicar y todo el mundo será bendecido por Israel. No, hace 2000 años Cristo vino a la tierra. Y antes de Él comenzar su ministerio, Dios mandó un israelita que se llama Juan el Bautista, que predicaba el reino de Dios se ha acercado. Luego Jesús comenzó su ministerio siendo bautizado por Juan el Bautista y predicaba el reino de Dios se ha acercado. Jesús mandó a 70 hombres a predicar el reino de Dios se ha acercado. Luego mandó a 12 a predicar el reino de Dios se ha acercado. 84 predicadores de Israel, todos judíos, predicando el reino de Dios se ha acercado. Cristo durante su ministerio se quedó mayormente en Israel. Salió un poquito lejos, pero
no muy lejos, a Sidón y Tiro. Pero antes de ascender al cielo, después de su muerte y resurrección, antes de ascender al cielo, Jesús dijo, y por Todo el mundo. ¿por dónde? Todo el mundo. Todo el mundo. ¿Cuál fue el plan de Dios? Que el Evangelio saliera a todo el mundo. Ir a todo el mundo a predicar el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y también dijo en el libro de Hechos, capítulo 1, hablando a los 12 discípulos, todos eran judíos. Él dijo a ellos que esperaran la promesa en Jerusalén y que predicaran en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque el plan de Dios desde los tiempos de Abraham era bendecir a todas las naciones por medio de su descendiente Israel. Así que la gran bendición al mundo por medio de Israel ya se ha cumplido y se sigue cumpliendo. Porque Jesús era de Israel. Los 84 predicadores, incluyendo a Jesús, eran de Israel. Los 12 que salieron a predicar eran de Jerusalén y predicaron. En el día de Pentecostés, los 12, miles de judíos y prosélitos, todos judíos de religión, escucharon la palabra y 3,000 judíos se bautizaron ese día. Y por varios años siguieron predicando solamente a los judíos. Porque el Evangelio es primeramente a los judíos. El plan de Dios para los judíos es traer la salvación al mundo, pero nunca fue el plan que fuera solamente para ellos. Por eso mandó Pedro a la casa de Cornelio para predicar también a los gentiles. Y le fue difícil, Dios tuvo que hacer, a veces tenemos la cabeza duro, ¿verdad? Cabeza y duro somos. Porque tuvo que hacer la misma cosa 3 veces. Para que Pedro, aún así no entendía, pero Dios quería hacerlo entender que hay que predicar también a los gentiles. Esa gente que para ustedes son menos que gente. Esa gente que para ustedes, algunos de ustedes son animales. Esas personas del mundo que no se pueden tocar ni se puede comer con ellos porque no son escogidos por Dios. Pero yo quiero que prediquen a los gentiles y gracias a Dios. Porque todos aquí, que yo sepa, hay judíos aquí, hay un judío aquí. No, aquí no. Pero todos hemos recibido el mensaje que vino por medio de los judíos. Así que su parte en el plan de Dios era traer el mensaje al mundo. Y por los primeros 10 años de la iglesia, más o menos, el mensaje salía solamente a los judíos. Aún después de eso, cuando Pablo comenzaba a predicar, a cada ciudad que iba a través de todo el mundo, fuera de Israel, él iba primeramente a los judíos. Iba a la sinagoga y la gran mayoría de las veces los judíos rechazaban la palabra. Muchas veces hasta lo apedrearon una vez, lo dejaron por muerto. Pero después de predicar a los judíos primero, siempre iban después a los gentiles y muchas veces recibían la palabra mejor que los judíos. Así que el plan de Dios siempre ha sido bendecir a todo el mundo por medio de los descendientes de Abraham. El descendiente de Abraham más grande es Jesucristo mismo, que fue judío. Pero no por eso algunos extienden esa bendición de Dios más allá para convertirlo en otra cosa. Dime si hay algo más grande que Dios, una bendición más grande que Dios puede darnos por medio de Israel, que no sea la salvación eterna. Si Cristo viene a la tierra en el futuro y establece un reino en Jerusalén y vienen los judíos, ¿qué bendición más grande puede traer que no ha traído ya? Paz en la tierra. Pues sabemos que si el milenio futuro, ¿qué pasa al final del milenio, después de los 1000 años? Entendemos que es presente. Pero lo que dice en el futuro, la misma Biblia dice que ¿qué pasará al final de los 1000 años? Gog y Magog y una gran guerra, una gran batalla. ¿De qué sirvió tener 1000 años de paz en la tierra, según esa teoría? No sirvió para nada.
porque no resolvió el problema que presenta Romanos, y el problema que tenemos uno solo es el pecado. Ese problema se ha resuelto hace 2000 años por medio de Cristo. Y el último mensaje se va predicando. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que el plan de Dios para los judíos era salvar a todo el mundo. Y ese plan está en plena acción hace 2000 años. De hecho, la parte principal que tenía Israel ya se cumplió, ya se terminó. De hecho, la ciudad de Jerusalén fue destruida completamente en el año 70. En gran parte porque una gran parte de los judíos rechazaron a Jesús. Si no lo cree, pues lee los evangelios con cuidado. Y la parábola de Jesús que habla de destruir la ciudad de aquellos siervos que mataron al Hijo de Dios. No por eso, como algunos lo extienden hasta el día de hoy, que tenemos que perseguir a los judíos. Jamás. Lee Romanos. Ahora tenemos una responsabilidad hacia los judíos y no tiene nada que ver con perseguirlos o echarle la culpa por algo que hicieron sus antepasados. Nuestro trabajo ahora es, como enseña el libro de Romanos, es de la misma forma que compartieron el Evangelio con nosotros, tenemos que compartir el Evangelio con ellos. Pero no engañarlos, no decir una mentira de que la nación de Israel es bendecida por Dios en una forma especial y hay que apoyarlo políticamente. Políticamente no hacemos nada con Israel, pero espiritualmente sí. Así que, leyendo en capítulo 11, ya hemos visto a principio del capítulo que Dios no ha desechado a su pueblo, porque Pablo era judío y no era rechazado. Y siempre se habló, como hemos hablado en detalle, de un remanente, la primera parte del capítulo. Un remanente de Israel. Desde más de 700 años antes de Cristo, los profetas hablaban de un remanente, una porción de israelitas que se iban a salvar. Mira el versículo 11 ahora, Romanos 11. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen. En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Todo el resto de este capítulo está reconfirmando esto. Y es bien sencillo. Hay gente que se confunde en cuál es el plan de Dios para Israel. Pero Romanos habla claramente. Dios quiso salvar a Israel y quiso salvar a los gentiles. Así que ofreció la salvación primeramente a los judíos Y después y por medio de los judíos a los gentiles. a los gentiles. Y ahora por medio de los gentiles A los judíos. quiere salvar a los judíos. Esto no es muy complicado. Esto es lo que enseña Romanos 11. A los que sacan versículos fuera de contexto de este capítulo, como hacen con todos los romanos, para enseñar otra doctrina con relación a Israel. Pero si lo leemos con calma, es muy claro. Dice el versículo 12, y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Claro que O somos. sea, su transgresión es la riqueza del mundo, su defección la riqueza de los gentiles. Se ve el ejemplo otra vez de Pablo.
Si los judíos en cada ciudad que Pablo iba, si todos los judíos recibían la palabra, Pablo no tenía tiempo para ir a los gentiles. El evangelio llegaría, pero su transgresión llegó a ser una bendición. Es como en el trabajo, ¿verdad? Así es. Nadie quiere que nadie haga nada mal hecho, pero sucede muchas veces que un compañero de trabajo hace algo mal hecho, lo botan de trabajo y te dan a ti el puesto. Eso puede pasar y ha pasado. Y así es con Israel. No es que Dios quería que rechazaran el evangelio, pero a ellos rechazar la palabra, muchos de ellos, pues dejó lugar, su transgresión abrió la puerta para que más gentiles entraran. Y si eso es la riqueza del mundo y la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Exacto. O sea, Pablo está diciendo, si los judíos bendijeron a los gentiles por rechazar a Jesús, ¿cuántos más sería la bendición si ellos reciben a Jesús y son restaurados? Eso sería mejor. Está diciendo, mira, yo no tengo nada en contra de los judíos. Lo único que estamos buscando aquí es salvación. No digo que es bueno que se fueran para que los gentiles entraran nada más, no. Eso sí, resultó al beneficio de los gentiles. Pero el plan completo de Dios no era rechazarlos por rechazarlos, sino que quiere salvarlos. Y si un remanente recibiendo el evangelio recibe, es la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más? Si todos son restaurados. No está diciendo que todos van a ser restaurados, aunque hay un versículo más abajo que tuercen para aparentar decir eso, pero vamos a seguir. Versículo 13. Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Recuerden que Pedro y Pablo se pusieron de acuerdo que Pedro iba a predicar a los judíos y Pablo a los gentiles, aunque Pablo también iba a los judíos primero. Pero su trabajo principal, el que más predicó a los gentiles, fue Pablo. Y aquí está hablando a los gentiles, aunque en Roma, está escribiendo esta carta a los romanos en Roma, aunque hay judíos en Roma, pero la mayoría ahí son gentiles. Porque si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Cuando todo padre quiere ver feliz a sus hijos. Bueno, digo todo, pero hay padres malos, eso sabemos. Son los que saben la noticia. Pero el hecho de que ellos saben la noticia quiere decir que la mayoría en verdad son buenos. Quizás no en el sentido cristiano, pero por lo menos tienen buenos deseos hacia sus hijos, por naturaleza. Por naturaleza los padres quieren lo mejor para sus hijos, aunque a veces no entienden lo que quiere decir eso. Pero cuando hay dos hijos, uno se está portando bien y el otro se está portando mal, y tú das los helados al hijo que está portándose bien, es porque no quiere darle al que se porta mal. A veces es para provocarlos a celos, para que se porte bien, para que reciba también su dulce, recibe también su postre. Es tan sencillo. Si Dios le quita algo a los judíos, no es porque Él quiere que sea así. De hecho, y si lo da a los gentiles, no es para rechazar a los judíos, es para provocarlos a celos, para que vean que tienen que aceptar a Jesús, que era judío, Mesías de los judíos que rechazaron. Mira, los gentiles que no son de la nación, que no entienden nada de los 1500 años de historia de Moisés, no entienden eso. Pero están aceptando al Mesías que ustedes esperaron por 1500 años. ¿Qué pasa? Si ellos lo están aceptando, ¿por qué ustedes no aceptan? Y así es que quiere salvarlos. Por si acaso, provocar a celo a mi sangre, porque Pablo es judío, y hacer salvo a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo,
¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Una vez más, está hablando hipotéticamente, no está diciendo que todos van a recibir. De hecho, la profecía decía desde antes, muchos años, que iba a ser un remanente. No está diciendo que todos van a recibir. Y aún vamos a decir en un futuro, vamos a decir que en el año 2050, todos los judíos vivos en ese momento aceptan a Cristo. ¿Todos los judíos han aceptado a Cristo? No, porque han muerto unos cuantos sin conocer a Cristo. Como quiera que sea, estamos hablando de un remanente. Nunca podemos decir que todos los judíos, por sangre, por ser descendiente de Abraham, se va a salvar. Nunca. Aunque en el futuro sea 100%, no es 100% desde que Abraham nació. O Isaac y Jacob. O sea que está diciendo, ¿qué será su admisión? O sea que en otra palabra, Pablo está diciendo, yo no tengo nada en contra de los judíos. El libro de Romanos aparenta que sí, desde este capítulo 12 está diciendo que muchos judíos son hipócritas. Pero no está diciendo eso para, como se hace ahora por Facebook y en persona y por teléfono, cuando hablamos mal de una persona, es nada más para hacer que todo el mundo piense que esa persona es malo. No porque queremos ayudarle, mayormente. A veces sí, pero mayormente la gente habla mal de otro porque quiere bajarlo para aparentarse más alto. Y Pablo está diciendo, yo no estoy bajando a los judíos para aparentarme ser mejor o para... No. Si a ellos rechazar el Evangelio fue una bendición, si aceptan el Evangelio, la bendición es más grande. Eso es lo que yo quiero. Hasta ha dicho, como hemos visto, que él está dispuesto a ir al infierno para salvar a los judíos. Aquí tenemos representados varias naciones. Piensa en tu nación. Estados Unidos, la República Dominicana, Cuba, Guatemala, Puerto Rico. Piensa en tu país y piensa si tú estás dispuesto, si hubiera la oportunidad de tú ir al infierno para que todos tus compatriotas se salvaran, si tú amas a tu país a ese extremo. Pablo lo dice, y yo lo creo, porque Pablo demostró muchas cosas con su vida, de su amor. Él dijo, yo no estoy mintiendo, literalmente, yo iría al infierno. Lo dice, sería anatema, sería condenado para salvarlo si podría. Él sabe que no puede, pero está dispuesto. Así que no podemos decir que nada de lo que dice Pablo aquí lo hace en contra de su propia nación. Al contrario, es precisamente porque los ama y los quiere ver salvos, pero hay un solo camino de salvación. Los judíos tienen que salvarse por medio de Cristo. No hay dos caminos, no es adorando a Jehová según el antiguo pacto y adorar a Dios según el nuevo pacto. Tú escoges en cuál tú estás y hay dos caminos de salvación, ¿no es así? Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, ¿quién? Nadie viene al Padre si no es por mí. Un judío, por puro que sea su sangre y su raza, nunca se va a salvar a menos que tenga fe en Cristo Jesús, se arrepiente, se bautice y se somete a la soberanía del Mesías, Cristo. Pablo lo sabe, lo predica, y cuando dice que los judíos no se van a salvar, no es porque no quiere que no se salven, pero está diciendo que por la ley nadie se salva. La ley es esclavitud, lo hemos visto varias veces en el libro. ¿Quién me librará? Gracias doy a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en Cristo somos más que vencedores, ha dicho. Y sin Cristo no somos ni siquiera vencedores. Somos menos que vencedores, perdemos. Y dice aquí, versículo 16,
Si las primicias son santas, ¿quiénes son las primicias? Los judíos. También lo es la masa restante. Ajá. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Cuál es la raíz? Israel, descendiente de Abraham. Mira el versículo 17. Pues si algunas de las ramas fueron descajadas, y tú siendo olvido silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. La raíz es Israel, pero los que saben un poco de agricultura, saben que hay ciertas plantas y árboles Tienen raíz. donde tú puedes injertar una rama de otro árbol parecido pero no idéntico. Y por ejemplo, un solo árbol puede dar diferentes frutos, diferentes manzanas o diferentes clases de naranjas o chinas o diferentes cosas. Ahora, eso se llama injertar, donde una rama de otro árbol es injertado y recibe entonces alimentación ¿de dónde? De la misma mata. De la raíz original. Esto es muy claro. ¿Cuál es la raíz original? Israel, descendiente de Abraham. Pero Dios quiso salvar a muchos, pero ¿cuántos árboles quiere tener Dios? ¿Cuántos olivos quiere tener Él? Uno. Así que Él dice ahora lo que son parte, y hemos visto en el libro, es mediante la fe. Abraham mismo fue antes de circuncidarse, que fue parte del plan de Dios y la salvación, y fue justificado por la fe. Vemos que hasta en el nuevo pacto somos justificados por la fe, y los que no tienen fe son ramas que son cortadas. Los judíos que no creyeron en Jesús fueron cortados, pero los gentiles que creían en Jesús fueron injertados. Y Pablo, hablando de los gentiles ahora y a nosotros, está diciendo, cuidado con lo que estoy diciendo aquí, porque fácilmente te va a jactar, fácilmente te va a llegar como en Europa en los siglos pasados, decían, mira, nosotros somos gentiles, salvo los judíos no son plan de Dios, vamos a perseguirlos, vamos a echarlos en la cárcel, vamos a hacerle daño. No, nunca. Recuerden de sus raíces. ¿Por qué leemos tanto el Antiguo Testamento? Que ya no está en vigor, ¿verdad? El Antiguo Testamento no aplica hoy día, pero leemos mucho, porque eso es raíz de nosotros, eso es lo que nos sostiene. De ahí sale todas las buenas nuevas de la salvación en Cristo Jesús. Claro, no tenemos que entenderlo todo para ser salvos, pero a ser injertados empezamos a recibir esa alimentación, y hasta el antiguo pacto, el Antiguo Testamento nos alimenta. Si sabemos usarlo bien, porque hay una manera de usarlo bien y hay una manera de usarlo mal, pero usándolo bien, recuerden, como que dice, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino a la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron descajadas para que yo fuera injertado, ¿cierto? Pablo iba a los judíos, rechazaban la palabra, fueron cortadas, dejó lugar para que los gentiles entraran. ¿Está bien? Bien, por su incredulidad fueron descajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Si no tienes fe, no vas a ser salvo. Si pierdes la fe, pierdes la salvación. Hay gente que usa en el capítulo anterior para decir, bueno, Dios salva al que Él quiera. Pero que está diciendo, los judíos por incredulidad, que eran salvos, fueron cortados. Los gentiles que no eran salvos por la fe, fueron injertados. Y los mismos gentiles que si no tienen fe, son cortados otra vez. La salvación depende de Dios, pero depende de ti también. Depende de mí también. No es que yo puedo ganarme la salvación, pero yo puedo perderme la salvación. Como el ejemplo que hablamos de que si voy al aeropuerto con pasajes gratis,
Si no llego a tiempo, no, me quedo. Pero si llego a tiempo y sigo las reglas de la FAA, de la línea aérea, y me montan en el avión, yo cumplí con todas las partes, a sentarme en la silla y decir, mira lo que me gané, porque yo fui muy fiel, yo llegué a tiempo, cumplí con todas las reglas, yo merezco estar aquí. ¿Quién va a pensar eso con un pasaje gratis? Eso es lo que pensamos a veces como cristianos. Dios, mira, yo he hecho todo, yo me bauticé, participo de la cena, yo merezco la salvación. No, tú no mereces nada, yo tampoco. Sencillamente estamos cumpliendo con lo mínimo para recibir el pasaje de gratis. Porque la salvación es por gracia, no por obras. Pero si no hacemos lo mínimo, si yo digo a piloto, pero yo tengo pasaje de gratis, así que espera un momento, espérate ahí 2 horas que tengo que regresar a casa a buscar algo. No, yo tengo, mira el pasaje que tengo. Yo tengo este pasaje. Tú tienes que hacer lo que yo... ¿Qué pasó? Ya. No voy a llegar tampoco. Yo voy a decir, está bien, vete para tu casa, pero cuando regrese el avión no va a estar aquí. Y así es que se puede perder la salvación. Así es que tenemos que ser humildes y no creer que merecemos nada. Sencillamente cumplir con lo que Dios dice. Dice, versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Y quién dice que no se puede perder la salvación? El que lo dice no ha leído con calma la Biblia. Dice que fuiste injertado, pero puedes volver a ser cortado como los judíos incrédulos fueron cortados. Los judíos creyentes permanecieron en la vid y fueron bautizados y siguieron siendo judíos espiritualmente, pero los demás fueron cortados. Y tú, si no crees, serás cortado también. Y aun ellos, si permanecieron en incredulidad, serán injertados. Si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. El judío también se puede salvar. Nada más tiene que ser injertados nuevamente por fe en Jesús, de la misma forma que tú y yo como gentiles fuimos injertados. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Debe ser más fácil para un judío ser salvo. Debe ser, porque son del olivo natural. Ellos son los que conocen el Antiguo Testamento. De los 66 libros de la Biblia, ellos tienen 39. Aunque ellos dicen que son 22, pero son los mismos 39, los cuentan diferente, combinan varios libros. Pero son los mismos libros. La Biblia hebrea es la misma Biblia que usamos nosotros en la parte del Antiguo Pacto. Ellos deben saber y conocer, de hecho. Tenemos varios ejemplos del Nuevo Testamento donde rápidamente judíos se salvaron y rápidamente estaban preparados ya para ser ancianos. Uno que no es judío, un gentil que no conoce nada de la Biblia, hay que recibir bastante enseñanza por bastantes años para ser un anciano en la iglesia. Pero los judíos no. Por eso la iglesia creció rápidamente, porque muchos judíos vemos que designaron ancianos rápidamente y dentro de pocos años. Y porque es natural que se salven por naturaleza. Dice 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Si no vamos a ignorar el misterio, quiere decir que se va a revelar. La Biblia, el Nuevo Testamento especialmente, revela muchos misterios. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos,
que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados, citando Isaías 59 y Jeremías 31, el mensaje del nuevo pacto, la profecía. Dice que los gentiles van a seguir entrando hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego que todo Israel será salvo. Pero ¿qué hemos visto en el contexto? Porque hay gente que quizás eso se fía, todo Israel será salvo. ¿Cuál es el Israel que será salvo? Él acaba de explicar con lujo de detalle que hay un olivo. Hay un solo olivo. Y ese olivo tenía ramas naturales que fueron cortadas. De ese mismo olivo fueron otras ramas que fueron injertados. Y entonces dice que las que desobedecen de los que fueron injertados pueden volverse a cortar. Y los que fueron cortados, si tienen fe, pueden ser injertados. ¿Cuánto Israel se ve en el contexto? ¿Cuántos Israeles se está viendo? En cuanto a la salvación. Porque se habla de un Israel físico y un Israel espiritual. Pero en cuanto a la salvación, en el contexto, ¿de qué está hablando cuando dice luego todo Israel será salvo? Acaba de brincar y decir, bueno, olvídese de ese ejemplo del olivo y toda esa cosa. Israel va a ser salvo como quiera. ¿Eso es lo que está diciendo? Está hablando de Israel espiritual. Está hablando de lo que son en esa raíz que es santo. Los que son injertados. Los que fueron cortados y vuelven a injertarse. Todo Israel será salvo. No brincó, no cambió el tema. Porque si el tema fuera, Israel será salvo como quiera porque son Israel, ¿por qué da tanta explicación? Gentiles, no se preocupen, ustedes son salvos por la iglesia, por Cristo. Los judíos son salvos porque, pero no dice eso. Hay gente que sacan eso de este capítulo, pero están rompiendo y torciendo el contexto para llegar a esa conclusión. Todo Israel será salvo, tiene que ser Israel espiritual, del cual habló los profetas hacía muchos años, y aquí cita Isaías y Jeremías. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Y hay gente que tropieza en esto también. En cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Ellos entienden una elección, nosotros entendemos la elección. ¿Cuál elección entendemos? La misma elección de los padres, que es raíz, que dice que nosotros tenemos el mismo raíz, ¿verdad? ¿Es raíz o la raíz? Se me confunde. La misma raíz. La misma raíz, gracias. Tienen la misma raíz, nosotros y ellos. Por eso somos amados, ¿por qué? En cuanto a la elección, somos amados por causa de los padres. Dios eligió a los padres y por medio de ellos traer la salvación a todo el mundo. En la simiente de los padres, no simientes como muchos, dice la Escritura, sino simiente que es una, que es Cristo Jesús. Y esa simiente, entonces, nosotros somos amados, tenemos que reconocer, tenemos algo en común con los judíos. Pero por el Evangelio somos enemigos. ¿Y cómo llegamos a ser amigos completamente? Aquí no es que, está bien, ellos son elegidos aparte del Evangelio y ustedes por el Evangelio. No. ¿Qué dice la Escritura otra vez? Dice que Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y lo dijo a los judíos. Y si ellos no aceptan a Jesús como su Salvador, son enemigos por causa del Evangelio.
No es que Dios quiere que se queden como enemigos por causa del Evangelio, sino quiere que se salven. Y tenemos algo en común, vamos a trabajar en lo común para llegar también a ser unidos también en el Evangelio. Versículo 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. ¿Se fija otra vez? No ha cambiado de tema. Salvación al judío primeramente. Al ellos rechazar el Evangelio, se abre la puerta a los gentiles. A los gentiles entrar. Por celos, Dios gana a los judíos. Dice 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Es un resumen de capítulo 1, 2 y 3. Capítulo 1, los gentiles son pecadores. Capítulo 2, los judíos son pecadores. Todos somos pecadores. Dios sometió a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Pero esa misericordia se ofrece solo, exclusivamente, por medio del Evangelio, por medio de Cristo Jesús. No hay otro plan de salvación para los judíos. Oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Y aquí podemos entender un poquito. Hay muchas cosas que Dios hace que no entendemos a veces. A veces no entendemos por qué Dios escogió a Israel sabiendo que iban a ser tan rebeldes. ¿Cuál es la historia de todo el Antiguo Testamento casi? La rebeldía de los israelitas. Y aun cuando venía un rey bueno, después de él venía un rey malo. Ezequías, Manasés, etc. ¿Por qué? ¿Por qué Dios soportó por tanto tiempo una gente tan rebelde? Pues aquí estamos, Dios abre la puerta un poquito, trae un poquito de luz para ver su plan de salvación. ¿Cuál es su plan de salvación? Primeramente enseñar al hombre que era pecador por medio de una vida sin la ley y después traer la ley, y la ley nada más hizo al hombre ver que era más pecador. Y escoger un pueblo especial, escogido. Darle una ley desde el cielo que no pudieron cumplir. Para hacernos enseñar y entender que ninguna ley nos puede salvar. Nadie puede cumplir la ley. Y para preparar el mundo para la venida de Cristo. Y ese pueblo escogido, Dios quería salvarlos. Sabiendo que iban a ser rebeldes, pero él sabía también si ellos eran rebeldes, más fácilmente entraban los gentiles. Y después de su rebeldía, y los gentiles entrar, ahora tiene una manera, si es posible, salvar a algunos de ellos. Porque si hay tantos gentiles en el mundo creyendo en el Mesías de Israel, tiene que haber algunos judíos, y lo hay, que dicen, mira, espérate un momento. Me criaron como judío toda mi vida, hablando de un Mesías futuro, y mira, me doy cuenta que el Mesías ha llegado, y mira, tantos gentiles que ya lo han aceptado, yo lo voy a seguir también. Yo creo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y arrepentido se bautiza ese judío, y se vuelve a injertar para que todo Israel sea salvo. Oremos. Padre, gracias que tú eres un Dios tan sabio, que antes de la fundación del mundo, tú nos conocías. Conocías cómo era la humanidad y qué hacía falta para salvar más personas. Gracias que escogiste a Israel, trajiste a tu único hijo al mundo por medio de Israel, para salvar a muchos judíos primero y ahora los gentiles. Abre nuestra mente y nuestro corazón
a la medida que vayamos conociendo a judíos y gentiles también, de compartir el Evangelio con ellos, para que todo Israel sea salvo, que es tu voluntad. Ayúdanos a cumplir nuestra parte en tu gran plan, y en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.